Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Bueno, empezamos aquí. Está esto. Bueno, ya está. Perfecto. Pues nada, vamos a esperar un poquito a ver si se mete alguien más. Y si no, vamos empezando ya. Que bueno, pues nada, como sabéis, lo que toca ahora es inducción electromagnética, que es la continuación, por decirlo de alguna manera, del tema de magnetismo. Y bueno, este tema me parece que dentro de lo que es pues eso, lo que es los campos y el magnetismo probablemente sea el más complicado de entender, ya que las cosas no funcionan tan bien, por decirlo de alguna manera, de una manera tan sencilla como funciona en nuestros lados. Y aquí ya vamos a ver cómo lo que nos importa no es como tal que haya, por ejemplo, una carga en sí en el espacio o que haya un imán, sino lo que nos va a importar es que haya una diferencia, o sea, pues eso, una diferencia entre tanto la corriente o para producir una fuerza electromagnética, o sea, para producir un campo eléctrico, que haya eso, pues un imán cambiando o algo así. Pero bueno, también es un tema que es muy importante, de hecho, probablemente el que más este año que damos en física, en segundo bachiller, ya que este tema luego se usa mucho, sobre todo en ingenierías y bueno, y en física, evidentemente, si hacéis, lo vais a dar muchísimo. Y pues nada, pues eso que es muy importante, me parece a mí. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar un poco hablando ya de este tema y haciendo una pequeña introducción como siempre. Bueno, pues básicamente nos encontramos en un punto de la historia donde se pensaba que la electricidad y el magnetismo estaban separados, que únicamente un imán es un imán y una carga eléctrica produce un campo eléctrico. Sin embargo, nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta los físicos de la época de que esto no era así. De hecho, vamos a ver ahora que ambas están muy relacionadas, no solamente nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta de que si tú hacías un cambio en una corriente, es decir, cambiabas el campo eléctrico, eso iba a producir un campo magnético, sino que de la forma contraria también se encontró, se demostró que también era posible. Es decir, que si tú hacías un cambio en un campo magnético, era capaz de producir una inducción de una corriente eléctrica. Y bueno, pues esto es un tema bastante complejo y que de hecho, si alguno lo lleva más avanzado, por ejemplo, cuando estudia en la carrera, vais a ver cómo existen fenómenos de autoinducción que el mismo campo magnético que tenemos vaya a crear después de inducir una corriente eléctrica que sea capaz de crear otra vez otro campo magnético. Y bueno, pues esto no va a traer energía ilimitada, o sea, no va a cambiar tanto, no se puede producir cosas como, igual os podéis pensar de, yo qué sé, de energía infinita o algo así, de algo que se consiga, pues eso, mantener solo, pero no es así. Pero bueno, entonces, básicamente se dieron cuenta con la experiencia de Faraday, que básicamente lo que hace es meter en un solenoide, vamos a empezar aquí a compartir pantalla y a dibujar cositas. Básicamente lo que se dan cuenta es de que si tenemos esto, es un solenoide, ¿vale? Aquí está aquí medido, pues eso, esto es para medir la corriente, aquí tenemos una agujita que nos mide la corriente, pues lo que se dio cuenta es que cuando metía y sacaba un imán, ¿vale? Por el centro, pues se daba cuenta de que esto se movía y hacía, ¿vale? Es decir, que generaba una corriente eléctrica. Pero sin embargo, esto trajo muchos problemas y trajo muchos prueba y error, ya que al principio se pensaba que eso podía ser causado por un campo magnético, pero sin embargo se dieron cuenta de que cuando lo tenía ahí dentro, la varilla se quedaba en el medio, es decir, no había campo magnético. Pero se dieron cuenta de que al final lo que causa un campo magnético no es la presencia de un campo, o sea, lo que causa una inducción electromagnética, es decir, que cree una corriente, y eso no lo causa el que hay un imán, un campo magnético, sino como tal, la diferencia, o sea, el cambio, ¿vale? Entre el campo magnético. Y con eso, pues fue con lo que se demostró básicamente. Y no solamente se demostró eso, sino que se dedujo además que tanto un cambio en la corriente puede producir un campo magnético, como un cambio en el campo magnético puede producir una inducción. Y básicamente lo que dice la inducción electromagnética es que aparece una corriente eléctrica en un circuito, como por ejemplo puede ser en este hilo de corriente que tenemos aquí, cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Esto es lo mismo a decir que le cambia el flujo, que como dijimos, el flujo a través de una superficie no es más que el número de líneas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que la atravesaban. Y esto puede ser positivo
o negativo. Entonces, pues, por ejemplo, si aquí tenemos 4 entrantes y 2 salientes, pues estas dos se pueden contrarrestar, ¿vale? Entonces nos quedaría un flujo neto de 2 hacia afuera, ¿vale? Y bueno, pues eso, ahora vamos a trabajar de todas formas en el día de hoy bastante con el flujo, puesto que nos ayuda mucho. Gauss nos salvó la vida totalmente para hablar de esto, sobre todo de tanto de magnetismo como de inducción electromagnética y todo. Y básicamente, pues eso, vamos a definir ahora lo que es el flujo magnético y lo vamos a hacer con un diferencial, ¿vale? Un diferencial de campo magnético, o sea, de flujo magnético, que lo sabéis, un diferencial es algo que es muy pequeñito. Entonces, esto básicamente es un campo magnético atravesado por un diferencial de superficie. Es decir, que por una superficie que tengamos, si cogemos un diferencial de superficie, que eso es algo muy pequeñito, y cogemos el campo magnético que lo atraviesa, por eso cogemos el flujo, el diferencial de flujo. Pero sin embargo, si queremos averiguar el flujo entero por la superficie completa, lo que tenemos que hacer es integrar esta ecuación. Entonces lo que hacemos es que el flujo es igual a integral de B por diferencial de superficie. ¿Vale? Entonces, pues nada, pues integral de superficie de esto. Entonces, pues nada, una vez que tenemos esto, vemos muy importante que esto es un producto escalar y bueno, sabemos que en una superficie, cuando tenemos una superficie, tenemos el vector superficie, diferencial este es por ejemplo, el diferencial de ese es este, que es siempre perpendicular a la superficie. Es decir, si tenemos una cosa así, el vector superficie va a ser algo así, ¿vale? Entonces, pues eso, que veáis que, por ejemplo, en el caso en el que estos dos vectores, cuando estos dos vectores, esto es el campo magnético y el diferencial de superficie, cuando ellos son paralelos, es cuando el flujo va a ser máximo. Es decir, cuando el flujo magnético sea perpendicular a la superficie. Porque como vemos, si nosotros queremos atravesar, es tan fácil como querer atravesar una flecha. Si queremos atravesar una flecha por una superficie, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner así perpendicular para que tenga toda la superficie para atravesarlo, o lo vamos a poner así. Porque si lo ponemos así, estamos pensando en una superficie que es un diferencial que es muy pequeño, es imposible que la flecha vaya a entrar por ahí. Por tanto, cuando estamos en una superficie, imaginaos esto, ¿vale? Que es, bueno, imaginaos que esto lo rotamos, bueno, sí, imaginaos que esa superficie la rotamos y básicamente, pues eso, nos queda esto así, ¿vale? Imaginaos en esta superficie así, ¿vale? Y el campo magnético es así, es decir, esto es perpendicular, por tanto, lo que quiere decir es que es perpendicular también, o sea, exacto, perdón, que esto es así, entonces, de forma que los vectores, el vector de superficie y el vector de campo magnético son perpendiculares. Esto va a dar un flujo neto cero, ¿vale? Entonces, bueno, la unidad del flujo, de todas formas que lo sepáis, esto es en Webers, ¿vale? Solamente para que cuando lo pongáis en el examen, lo pongáis siempre porque las unidades, como sabéis, es muy importante. Y básicamente lo que dice es eso, es el flujo que magnético atraviesa una superficie de 1 metro cuadrado situada perpendicularmente en un campo de un Tesla, ¿vale? Entonces, pues eso. Básicamente, una vez que tenemos esta ecuación, ya podemos, es con lo que vamos a trabajar. Y bueno, como hemos hablado antes, lo que va a producir una corriente, una corriente inducida es el cambio, ¿vale? En el flujo. Entonces, como lo que nos importa no es el flujo como tal, sino la diferencia de flujo, ¿qué hacemos? Pues un diferencial. Si es que blanco y botella leche. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, que por cierto es un nombre que está muy mal elegido, puesto que esto no es una fuerza electromotriz, porque una fuerza tiene unidades de newtons, por ejemplo, pero una fuerza no puede, o sea, no tiene unidades de voltios, como es en este caso, porque sabemos que es una corriente, pero sin embargo el nombre es una fuerza electromotriz, ¿vale? Entonces esta fuerza electromotriz va a ser menos diferencial del flujo magnético, esto lo podéis poner una M o no ponerlo porque no estamos hablando de otro flujo, y es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que eso, bueno, fue Faraday el que descubrió esto, pero no fue hasta el señor Henry, no, perdón, la ley de Lenz, la que dijo que esto era negativo. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que si tenemos un flujo magnético que, por ejemplo, pongamos que está saliendo, ¿vale? Esto es positivo, digamos que está perdiendo, ¿vale? En este caso está perdiendo porque está saliendo más de lo que entra, pues la corriente inducida va a ser tal que lo que va a tratar es de contrarrestar esta ganancia o pérdida de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros sabemos que si aquí estamos perdiendo, pues la corriente inducida va a ir en un sentido tal que cuando tú hagas la regla de la inducción, o sea, la regla de la mano derecha para ver esta inducción, va a crear eso, pues para crear un campo en la dirección contraria, es decir, para contrarrestar esa pérdida, o si es una ganancia, para contrarrestar eso, lo va a disminuir, ¿vale? O lo va a aumentar dependiendo de lo que sea. Pero bueno, esto no es muy importante, puesto que no vamos a hacer ejercicio de esto, pero bueno, para que sepáis en qué dirección va esto, ¿vale?
Entonces, bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando y bueno, nada, solamente saber que esto, como he dicho antes, tiene unidades de voltio, ¿vale? Y por tanto, nosotros sabemos que esto lo que podemos hacer es usar la regla de la ley de Ohm para básicamente relacionar la intensidad de la corriente con este voltaje, ¿vale? La intensidad de la corriente inducida con la resistencia y todo, ¿vale? Pues entonces para que tengáis esta ecuación en cuenta, ¿vale? Y que, bueno, pues que sepáis que esto es lo mismo que esto, ¿vale? Y lo que hacemos es que, como la E es, como os he dicho, está en voltios, pues entonces se puede hacer esto, ¿vale? Entonces, pues nada, tenemos esto. Y pues precisamente como esto es en función del tiempo, pues evidentemente cuanto más rápido se produzca el cambio, cuanto más rápido quitemos o metamos el campo magnético, pues mayor va a ser esta corriente inducida. Entonces ahora vamos a ir ya un poco a la chichilla de este asunto, ¿vale? A lo importante además. Y esto es, bueno, sobre todo, y esto es la experiencia de Henry. Como, bueno, como habréis dado probablemente, la experiencia de Henry básicamente lo que nos dice es que tenemos una varilla que es conductora y que la vamos moviendo a lo largo de, pues eso, de cualquier, de una superficie, ¿vale? Donde, que se encuentra en el seno de un campo magnético, ¿vale? Entonces imaginaos que todo esto es campo magnético, todo, ¿vale? Y esto tiene una velocidad constante en este sentido, ¿vale? Con velocidad v. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que le pasa a un hilo de corriente, como en este caso tenemos, cuando está en un campo magnético? ¿Respuesta? Correcto, que se le aplica una fuerza magnética, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos la fuerza magnética, que como sabemos, la fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad producto vectorial con la v, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, lo que va a pasar es que, pues bueno, si hacemos nosotros, en este caso que me acabo de dibujar, tenemos la velocidad que va hacia allá y lo llevamos hacia el campo, ¿vale? Que es hacia allá, hacia dentro del papel, ¿vale? Entonces esto nos da una fuerza hacia arriba. Entonces, esto nos quiere decir que los protones, que los voy a dibujar de verde, ¿vale? Los protones que son positivos van a ir aquí y los electrones que son negativos van a ir aquí, ¿vale? Porque sabemos que la corriente, pues eso, la positiva, la corriente al final es un flujo de electrones. Entonces lo que va a hacer eso, pues a las cargas positivas las va a llevar hacia arriba, esta fuerza magnética, vamos a dibujar, esta fuerza magnética la va a llevar hacia arriba y a los electrones los va a llevar hacia abajo. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Que va a ser muy importante en este caso, y es ¿qué le gusta a los electrones? Bueno, a los electrones sabemos que les encanta los protones. Y a los protones sabemos que les encantan los electrones, pero es que además ambos se odian a sí mismos, odian a los de su mismo signo. Y bueno, pues entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Nosotros sabemos que cuando tenemos dos cargas aquí tan juntitas, pues esto sabemos que se repele y que tiene una fuerza eléctrica que va a ser de sentido contrario. Entonces, pues esto lo que va a formar es que tengamos una fuerza magnética por estar en un campo magnético moviéndose que los va a juntar, pero según se van acercando ellos más van a querer también separarse porque ellos no quieren estar juntos bajo ningún concepto. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Pues esto lo que lleva es a un equilibrio entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces, como por casualidad, bueno, no por casualidad, sino que eh, afortunadamente no sabemos la fórmula para ambas fuerzas, sabemos que la fuerza magnética la acabamos de poner aquí, aunque, bueno, eso, la vamos ahí, y la fuerza eléctrica sabemos que es Q por E, pues entonces sabemos que esto va a llegar a un equilibrio en el que la fuerza eléctrica va a ser igual a Q por V por B, que como sabéis el producto vectorial en este caso, como son perpendiculares ambos, pues va a salir en la dirección en que he dibujado la fuerza, ¿vale? Y va a ser, es lo mismo que multiplicar QV por B, ¿vale? Nos podemos quitar el producto vectorial porque son todos perpendiculares, entonces el seno de 90 es 1. Entonces, aquí la carga, como vemos, no vale, o sea, no vale de nada. Entonces, bueno, pues básicamente esto va a llegar a un equilibrio en el cual la velocidad tiene que ser igual a el campo eléctrico entre el campo magnético. Y pues nada, pues esto es precioso. Entonces, bueno, pues como sabemos que la fuerza electromotriz inducida es igual a E por L, donde L es la longitud de esto, porque sabemos que va a depender de la superficie, ¿vale? Pues, bueno, sí, vamos a poner esto en mayúscula. Pues entonces, esto es lo mismo que nos queda, que E es igual a V por B por L. ¿Vale?
Entonces, pues eso, lo único que he hecho ha sido usar esta ecuación y esta y sustituir, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí ya tenemos la experiencia de Henry, básicamente esto fue lo que él descubrió y lo que nos ha dado, el regalito que nos ha dado de darnos todas las fórmulas y ahorrarnos el trabajo de ponernos a hacer nosotros ese experimento. Entonces, pues eso, por tanto, lo que nos está diciendo esto es que para generar una corriente eléctrica lo que necesitamos es realizar una fuerza externa sobre este conductor que venza la fuerza de resistencia para que el conductor siga avanzando con su velocidad v, porque sabemos que al final, pues eso, que tenemos que compensar unas fuerzas con las otras y pues eso, pues ya sabemos eso. Entonces, pues nada, vamos a continuar un poco. Si tenéis alguna duda, por supuesto, decídmelo, ¿vale? Ah, vale, no había visto lo de la pregunta, vale. El sentido de la fuerza magnética. Bueno, pues el sentido de la fuerza magnética básicamente se halla haciendo la regla de la mano derecha. Entonces, como tú sabes que esto es un producto vectorial, tú, si quieres hacerlo, o sea, si quieres entenderlo para tu cabeza, haz la regla de la mano derecha con tu mano, que básicamente es, coges con tus dedos, coges la dirección del primer vector, ¿vale? Que en este caso es la velocidad. La velocidad está yendo hacia la derecha, ¿vale? Entonces, cogemos la mano hacia la derecha. Entonces, ahora llevamos nuestra mano, o sea, la dirección de esto, lo llevamos hacia el segundo vector, es decir, hacia el campo magnético. El campo magnético, si lo ponemos, bueno, si lo ponemos así para que lo veamos todos, lo que pasa está yendo hacia el papel, está metiéndose. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos nuestros dedos que están apuntando a la derecha y los bajamos. ¿Y qué pasa cuando los bajamos y hacemos así? Pues que el pulgar sale hacia arriba, ¿vale? En este caso, tenemos V, lo llevamos sobre B y el pulgar es la fuerza magnética, que es lo que nos va a llevar hacia arriba. Y ahí sabemos la dirección. Pero esa dirección va a ser el sentido más bien de esta fuerza va a depender de la carga, porque sabemos que depende de la carga. Entonces, para las cargas positivas, si tú tienes esta fuerza y la multiplicas por un número que sea, va a dar esa dirección. Sin embargo, la carga negativa la vas a multiplicar esa fuerza por un menos, entonces va a cambiar el sentido. Entonces la fuerza a los electrones va a ir hacia abajo. Y así es como se calcula, ¿vale? Y eso, que si tenéis cualquier otra duda, que me lo digáis, ¿vale? Sin problema. Y nada, pues eso, que en principio seguiríamos. Y pues eso, vamos a borrar un poquito ya por aquí. Pues básicamente eso, la fuerza Lorentz lo que produce es una separación de cargas, ¿vale? Y una fuerza eléctrica inducida. Al separar estas cargas, pues la fuerza de repulsión es la fuerza eléctrica inducida. Entonces, pues nada, pues eso, sabemos ya eso. Y ahora vamos a hablar un poco de la fuerza electromotriz sinusoidal. Que bueno, que esto al principio yo me acuerdo que lo veía y digo, bueno, es que ¿a quién se le ha ocurrido una cosa tan enrevesada y para qué vamos a usar esto? Bueno, pues básicamente esto lo que nos dice es que, bueno, imaginaos, un campo magnético, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí, se va a crear un campo magnético, sabemos en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que si ponemos aquí un hilo de corriente, ¿vale? Bueno, más bien vamos a decirlo, vamos a llamarlo bien, vamos a llamarlo una espira de corriente, ¿vale? Pues lo que sabemos es que, bueno, si esto lo ponemos a girar sobre este eje, ¿vale? Tiene una velocidad W, velocidad angular, pues sabemos que básicamente esto lo que nos está diciendo, como bien vamos a seguir el flujo magnético para la ley de Faraday y saber cuánto va a valer la fuerza magnética y la electromotriz inducida, pues nosotros sabemos que aquí el flujo, bueno, en el principio cero, vemos que la superficie va a ser perpendicular al flujo, o sea, al campo magnético, pues vamos a ver que el vector superficie S, o diferencial de S, va a ser paralelo al flujo, al campo magnético, que es también en esta dirección. Los dos en la misma dirección. Bueno, izquierda, derecha, da igual eso, ¿vale? Entonces sabemos que al hacer eso, vemos que el flujo va a ser máximo en este principio, ¿vale? Y según vaya girando, el flujo, ya que va a cambiar, vamos a poner, o imaginaos un escenario 2 en el que está así, ¿vale? Pues en este caso, la fuerza, este va a ser el vector superficie y este va a ser el vector campo magnético. Entonces, como esto no son paralelos, ahora tiene un ángulo el que sea, pues entonces aquí lo que va a pasar es que el flujo magnético no va a ser máximo y por tanto la fuerza electromotriz inducida va a ir cambiando. Y bueno, precisamente, bueno, y llegamos a un estado final donde esto va a estar así y esta es la superficie, entonces aquí está el vector superficie, diferencial de S, y el campo magnético está así. Entonces, como son perpendiculares, básicamente vemos que en este caso va a ser cero. Entonces, ¿esto cómo va cambiando? Pues, a ver, ojalá tuviésemos una ecuación o algo que nos dijese cómo va cambiando algo que depende en función del tiempo y de la W, y en función de un seno o un coseno. Y eso es evidentemente una ecuación sinusoidal.
¿Y esto qué nos va a decir? Pues que el flujo va a depender, es B por S, por el ángulo que formen. ¿Y cómo es el ángulo que forman? Pues el ángulo que forman no es más que cos del ángulo, pues mira, esto va en función de la W, de la velocidad angular y del tiempo. Entonces lo vamos a representar de esta manera, ¿vale? Y en este caso, coseno, si estamos con un coseno y no tenemos un desfase, lo que nos está indicando básicamente es que va a empezar en el máximo de flujo posible, ya que básicamente lo que nos está diciendo es que cuando esto es cero, el coseno de cero sabemos que vale 1 y por eso va a ser máximo. Y cuando llega a 90 es cuando va a ser cero. Entonces, pues esto lo que va a producir es precisamente, pues eso, como sabemos también que la fuerza electromotriz inducida va a ser la derivada de esto, pues básicamente lo que nos queda es que tenemos que es B por S por W, perdón, sabemos que es la menos derivada del flujo en función del tiempo, ¿vale? Entonces esto va a quedar, el menos de derivada de un coseno se va con el menos del menos derivada, y entonces nos queda B por S por W por el seno de WT. Entonces esto, si lo representamos, es una fuerza que va a ir así, ¿vale? Esto es la fuerza electromotriz inducida y esto es el tiempo. Entonces, pues nada, pues esto es muy importante ya que es básicamente el principio con el que funcionan muchos motores, conocidos como motores de inducción, que básicamente lo que aprovechan es un cambio de la corriente para generar una fuerza magnética o una fuerza electromotriz inducida también en este caso, que va a producir eso, pues que se mueva, por ejemplo, lo que sea. Y en este caso, pues eso, tenemos para el caso de una bobina que tenga N espiras, ¿vale? Pues esto va a ser lo mismo, pero básicamente cambiando, multiplicando el flujo magnético, que en este caso, si tenemos una espira, es lo que hemos puesto antes. Pero si tenemos n espiras, pues es NB por S por W seno de WT. O sea, es lo mismo, pero multiplicando por el número de espiras que tengamos. Y nada, pues eso es un poco lo que sería este tipo de ejercicios, que bueno, que por ejemplo, el ejercicio que tengo preparado es uno de estas cosas. Y nada, pues para que lo practiquéis y ya está. Y bueno, pues este tema prácticamente ya estaría acabado, puesto que hay un poco más de cosas, pero no entran en EBAU y no creo que sean muy relevantes. Aunque bueno, sí que hablaros un poco de lo que es la ecuación de las ecuaciones de Maxwell, que se deducen a raíz de esto, que como sabéis, las ecuaciones de Maxwell son de las ecuaciones más famosas que existen y básicamente lo que nos hablan es de eso, del campo magnético, es lo que nos ayuda siempre a, pues eso, a deducir un campo magnético o eléctrico o básicamente sobre las corrientes inducidas y demás. Entonces, pues bueno, pues solamente que sepáis que estas fórmulas que habéis dado antes, que es la primera de la ecuación de las ecuaciones de Maxwell, es la ley de Gauss, que es la que ya hemos usado en el campo eléctrico, que nos dice que básicamente que el campo eléctrico por diferencial de superficie es lo mismo que el número de cargas encerradas entre E sub 0. Y luego también, bueno, hay otras dos más, también la de ley de Ampère y de Maxwell y la ley de Faraday-Henry, pero que no os las voy a dar ya que no me parece que sean, o sea, no son relevantes y son muy complicadas como para entenderlas, pero también, por ejemplo, otra fórmula que nosotros dimos en el campo magnético y que ahora vamos a usar y ver cómo es importante, pues eso, que es una ley de Maxwell, que las leyes de Maxwell para los físicos es algo que está como en el cielo porque son sagradas prácticamente y son, pues eso, muy interesantes. Y es esta que también la hemos dado y pues nada, para que sepáis que estas son las leyes de Maxwell, puestas de una manera un poco distinta porque las leyes de Maxwell están puestas en términos de, bueno, no sé cómo se dice en español, básicamente de una derivada que se da en las tres dimensiones, ¿vale? No solamente en una. Pero bueno, una vez que tenemos esto, vamos a practicar ya con un ejercicio de campo de inducción electromagnética. Entonces os voy a pasar el link, como siempre, de Wikipedia. Entonces, pues si os metéis ahí, podréis ver eso. Pues había pensado hacer el ejercicio de 2019 de julio, coincidentes, ¿vale? Entonces, nada, pues si os metéis ahí, básicamente lo que dice es la pregunta, el modelo A, pregunta 3, lo que nos dice es que una espira cuadrada del lado de A igual a 10 centímetros y resistencia de R igual a 12 ohmios está inmersa en una región del espacio en la que hay un campo magnético uniforme de B sub 0 igual a 0,3, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer a pregunta 3. Básicamente esto es una espira cuadrada, nos dice que está en un campo magnético, esto son 10 centímetros, ¿vale? Y una resistencia de 10 ohmios, 12 ohmios, que esto lo que nos dice es que vamos a tener que usar la fórmula que os he dado antes de eso, de la ley de Ohm, y entonces tenemos un campo magnético uniforme que es de 0,3 teslas.
Entonces, la fuerza electromotriz inducida, la corriente que se induce, si la espira gira con velocidad. ¿Ves? Aquí vamos a hacer la fuerza electromotriz sinusoidal de la que os he hablado antes. Entonces dice eso. La corriente que se induce si la espira gira con velocidad angular constante de 10 revoluciones por minuto. ¿Vale? Algunos me habéis hecho preguntas sobre ejercicios de este tipo. Y bueno, las 10 revoluciones por minuto es... Revoluciones es una vuelta. Entonces sabemos que una vuelta son 2pi. Y si nos dice que hay 10 revoluciones, es decir, 10 por 2pi, entre un minuto. Que un minuto sabemos que es 60 segundos. Entonces, esto, sin más, lo que nos va a dar es, bueno, aquí tenemos 20 entre 60, que es pi tercios, o sea, pi tercios, sí, radianes partido por segundo, ¿vale? Y no es más. Entonces, pues nada, pues tenemos ya una velocidad angular, vamos a poner que es W. Entonces, pues con esto ya podemos calcular cuánto es el flujo magnético, ¿vale? Entonces, bueno, como tal no lo dice, así que vamos a deducir que el inicio es cero. O sea, el inicio es como se plantea antes en el ejercicio, ¿vale? Es decir, que el campo magnético sería así, en un inicio, ¿vale? Entonces, con esto, básicamente, lo que nos queda y con lo que vamos a trabajar nosotros es como que, bueno, vamos a poner nuestra formulita, que siempre es muy importante que los ejercicios las pongáis. B por diferencial de S, de superficie. Y en este caso, pues tenemos eso, como la B es constante, que nos la dan aquí, ¿vale? Y tenemos que es por la superficie, que la superficie sabemos cuánto vale. O sea, lo que tenemos cuando queremos hacer esto, integramos un diferencial de superficie, lo que nos queda es la superficie. Entonces, la superficie sabemos que es básicamente esto por esto. O sea, lado por lado, que como es un cuadrado, pues es, bueno, vamos a ponerlo primero a al cuadrado. Y esto multiplicando por el coseno de alfa, que el coseno este de que forman los otros ángulos va a depender de W por el tiempo. Entonces, nada, pues con esto ya tenemos cuánto vale el flujo. Y si queremos derivar para hallar cuánto vale la fuerza electromotriz inducida, lo que hacemos es, pues eso, derivamos. Entonces, la E es menos diferencial del flujo en función del tiempo, que cuando derivamos un coseno sabemos que pasa a negativo. Entonces, esto, si ya vamos sustituyendo con los datos que nos dan, básicamente tenemos que esto es igual a 0,3, que es el valor de esto, multiplicado por 0,1 al cuadrado, que es el valor de la A cuadrado, multiplicado por W, que sabemos que es pi tercios, ¿vale? Y esto lo multiplicamos a su vez por el seno de WT. Entonces ya con esto, directamente, bueno, pues nada, es solamente trabajar los números, pero básicamente lo que nos queda, esto se puede poner como pi por 10 a la menos 3, seno de WT, y esto, como hemos dicho antes, aunque es una fuerza, se mide en voltios, ¿vale? Porque hemos puesto todo en el sistema internacional, que es siempre lo que os voy a recomendar, porque a veces, yo qué sé, no nos damos cuenta y ponemos, yo qué sé, los centímetros, en vez de ponerlo en metros, lo ponemos en centímetros o cosas así. Entonces es importante que lo hagamos todo en el sistema internacional para que aquí la fuerza electromotriz nos dé en voltios. Entonces, nada, pues ya teniendo eso, usamos la ley de Ohm, que como os he dicho, pues como nos da la resistencia, ¿vale? Pues básicamente tenemos que V en función de T es I en función de T va a ser V en función de T en función de la resistencia. Que esto es lo único que tenemos que hacer es dividir pi entre la resistencia que nos dan, que es 12, ¿vale? Y bueno, pi por, perdón, 10 a la menos 3, que es lo que daba el resultado de antes, por el seno de W, que es pi tercios, T. Y en este caso la intensidad sabemos que nos dan esto es amperios, ¿vale? Entonces ya el apartado A ya lo tenemos y esto ya sería un punto entero que tenemos en el examen. Y bueno, en el apartado B, básicamente lo que nos piden es el vector fuerza que actúa sobre cada uno de los lados si el campo magnético es paralelo al eje de giro y la espira está en reposo y circula por ella una corriente de I igual a 0,5 amperios. Muy bien, pues básicamente aquí nos está poniendo un caso que es totalmente distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos, ¿vale? Tenemos esto así y básicamente tenemos eso, pues un campo magnético, ¿vale? Que, bueno, de hecho es que cuando lo hacemos en el ejercicio nos pone el campo magnético y tal, nos lo dibuja, sería algo así, ¿vale? B2. Y esto no gira ya, ¿vale? Entonces, lo que nos pide básicamente es la fuerza magnética. Y pues nada, pues esto es muy sencillo, ya que, bueno, lo primero vamos a usar la lógica y sabemos que, bueno, con la ley de Laplace, sabemos que la fuerza magnética es I de intensidad, la intensidad de la corriente por L por B, que L es la longitud de esto, ¿vale? Esto es L. Entonces, vamos a usar la lógica. Sabemos que esto es un producto vectorial, por tanto, cuando son paralelos dos vectores, el producto vectorial es cero. Por tanto, en este caso, que la L es esta y aquí es así, pues sabemos que estos son paralelos
Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Pues que va a ser 0. Y como va a ser 0, pues entonces no lo tenemos ni siquiera en cuenta. Entonces únicamente vamos a tener en cuenta estos dos, ¿vale? Uy, esto se me va, vale. Entonces, pues nada, aquí en el caso de arriba sabemos también que como son perpendiculares, sabemos que si multiplicamos por el seno de 90 nos va a quedar 1, entonces se puede hacer directamente que esto es igual a I por L por B. También si queréis podéis hacer el producto vectorial haciendo la matriz de IJK y todo, pero bueno, yo creo que es más sencillo hacerlo así y hacer la regla de la mano derecha y decir, vale, L va en este caso en este lado y lo llevamos sobre B, ¿vale? Esto va a llevar metido hacia adentro, ¿vale? Entonces, en la de arriba, esto va a llevar una fuerza que va a ser así, se dibujaría, se mediría dentro del papel en este caso, y bueno, si sustituimos aquí únicamente con todos los datos que los tenemos todos, nos queda menos 1,5 por 10 a la menos 2. Eso es la dirección de K, porque si esto es la L es en J y la B, o sea, la L, perdón, no, la L es en menos I y la B es en J, pues básicamente esto nos queda en menos K. Y esto se mide en newtons porque es una fuerza. Y la de abajo, en esta, pues tenemos lo mismo. Lo que pasa que aquí lo tenemos en el sentido contrario, por tanto, simplemente vemos que la fuerza magnética va a ser sentido contrario, es decir, 1,5 por 10 a la menos 2, K, es decir, en este caso es positivo, ¿vale? Sería hacia afuera, o sea, sale del papel, y sería así sin más. Y nada, pues si tenéis alguna duda, decídmelo, pero con esto habríamos acabado ya este tema. Y bueno, creo que este ejercicio es más o menos alguna parte igual un poco complicada de entender, pero me parece bastante sencillito. Así que nada, pues espero que lo hayáis entendido guay todo y que no sé, si tenéis cualquier duda ya sabéis que me lo podéis preguntar. Y nada, que quería saber un poco también eso, cómo lleváis el tema y ya me diréis entonces para que la semana que viene nos pondríamos a hacer exámenes, que eso entiendo que os va a venir súper bien para practicarlo todo. Todo bien, ¿no? Perfecto. Sí que lo entendéis todo muy fácilmente, así da gusto, la verdad. Que perfecto, pues nada, pues entonces lo dejamos por aquí ya y nos vemos el lunes, que eso, haremos exámenes enteros y así pues vemos un poco cómo me enfrentaría yo a un examen y os intento enseñar a hacer todos los ejercicios y todo. Así que nada, chicos, pues por aquí todo acabado, que os vaya todo muy bien y nos vemos el lunes que viene. Buen fin de chicos. Adiós, un beso.